Welcome everyone to this CSM side. Bienvenidos, bienvenidas a este evento paralelo del MSC que se llama Juventud para el Futuro. La juventud lidera transformaciones radicales para el bienestar, para economías del bienestar. Soy Anisha Madden y junto con Julia Spanier somos las cofacilitadoras con Nadia Lambeck del grupo de jóvenes del MSC. Y Julia y yo vamos a moderar este panel. Antes de comenzar, voy a explicar algunos de los aspectos técnicos de esta llamada. En primer lugar, en cuanto a la interpretación, hay un botón con un globo del mundo en la parte inferior de la pantalla. Si pinchan en ese globo, pueden escoger el lenguaje del evento paralelo. Y vamos a copiar esas instrucciones en el chat. También tenemos la función de levantar la mano y también tenemos el chat. En el chat se pueden pinchar las preguntas, los comentarios y vamos a tener un debate después de las presentaciones de los panelistas. Así que, por favor, utilicen la función de levantar la mano que está en la parte inferior de la pantalla. Para presentar el evento, me gustaría, en primer lugar, presentar el mecanismo de la sociedad civil y pueblos indígenas para relaciones con el Comité de Seguridad Alimentaria del CSA. El MSC es el mayor espacio internacional de organizaciones de la sociedad civil que trabajan para erradicar la inseguridad alimentaria y la malnutrición. La finalidad del MSC es facilitar la participación de quienes resultan más afectados por la inseguridad alimentaria y la malnutrición, aquellos y aquellas que también producen y distribuyen la mayoría de los alimentos del mundo en el proceso de políticas de CSA a través de sus organizaciones. Todas las organizaciones que participan en el MSC pertenecen a uno de los siguientes sectores. Son 11. Agricultores a pequeña escala, pastoralistas, pescadores, pueblos indígenas, trabajadores agrícolas y alimentarios, personas sin tierra, mujeres, jóvenes, consumidores, personas que sufren de inseguridad alimentaria y ONGs. Las organizaciones que participan, sobre todo aquellas que organizan a los productores a pequeña escala y a los consumidores, cuentan con más de 300 millones de afiliados de todos los continentes. Son las organizaciones de los derechohabientes y son los sujetos de su propio desarrollo, además de quienes contribuyen en mayor medida a la seguridad alimentaria y la nutrición en todo el mundo. El grupo de trabajo del MSC es un espacio para los y las jóvenes para que puedan participar los jóvenes en el espacio del MSC. En nuestro grupo de trabajo, los jóvenes entienden de distinta manera las cosas, unos conocimientos diferentes y unas expectativas diferentes del futuro, pero conjuntamente tienen una visión, unas inquietudes similares sobre las soluciones. El grupo de trabajo de jóvenes del MSC apoya entusiastamente el comité del CSA de negociar instrumentos políticos dedicados a la juventud y acoge el reciente informe del GANESAN sobre la implicación de jóvenes y el empleo en los sistemas agrícolas y alimentarios. El informe del GANESAN es muy importante porque ofrece las evidencias que necesitan los gobiernos para desarrollar recomendaciones políticas centradas en jóvenes y en sistemas alimentarios. Nosotras, el grupo de jóvenes del MSC, patrocinamos este evento paralelo junto con Michael Fakhri, el relator para el derecho a la alimentación, con el fin de crear un espacio amplio durante este 49º periodo de sesiones para que se pueda debatir el informe del GANESAN desde la perspectiva de la juventud. El informe del GANESAN establece un marco conceptual y señala la necesidad de una transición para economías del bienestar. El informe enfatiza que es necesaria una redistribución del poder para transformar las relaciones sociales, políticas y económicas dentro de los países y a través de las fronteras. Las políticas deben ir más allá de priorizar un aumento de la economía a expensas de las consideraciones ecológicas. En lugar de ello, el GANESAN enfatiza la necesidad de que los gobiernos creen
marcos de políticas públicas que apoyen y protejan los sustentos dignos y los entornos sanos para todo el mundo. El informe establece que la soberanía alimentaria, el derecho de los pueblos a determinar sus propios sistemas alimentarios, es una precondición, una condición previa para la seguridad alimentaria. El Ganesán identifica 4 pilares para guiar a los gobiernos y a implicar a los jóvenes en transformar los sistemas alimentarios. Los 4 pilares son los derechos, la igualdad, la agencia y el reconocimiento. Los 4 paneles son aquello en lo que se va a centrar nuestro evento paralelo. Vamos a comenzar con un breve vídeo de presentación de Michael Fakhri, el relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, que vive en Estados Unidos y por eso, por su uso horario, no ha podido estar en este evento. Después de esta bienvenida, vamos a pasar a las presentaciones en panel. Vamos a tener a 5 jóvenes que representan a diferentes sectores de la juventud del MSC y van a hablar de los 4 pilares. También estamos muy agradecidos al doctor Rui López, director del Centro Nacional para la Prevención y el Control de Enfermedades del Gobierno mexicano, del Ministerio de Salud del Gobierno mexicano. Le queremos dar las gracias por participar aquí. Después de su respuesta, le vamos a dar la palabra a los participantes. Vamos a hacer un turno de ruegos y preguntas. Como he dicho, pueden levantar la mano o hacer una pregunta en el chat y moderaremos el debate. De nuevo, bienvenidos, bienvenidas, gracias. Y vamos a compartir el vídeo de bienvenida de Michael Fakhri, relator especial de Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación y profesor de la Universidad de Oregón, de la Facultad de Derecho de esta universidad. El grupo de trabajo de jóvenes. Soy Michael Fakhri y soy el relator especial de Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación. Es para mí un placer y un honor poder copatrocinar este panel del mecanismo de la sociedad civil y pueblos indígenas del grupo de jóvenes. Me disculpo por no poder estar en persona, pero cuando vean esto serán las 4 de la mañana donde vivo. Cuando el grupo de jóvenes me habló de este panel, decidí inmediatamente copatrocinarlo. Y no fue simplemente porque fuera un evento de jóvenes. La juventud de hoy es muy diversa, hay muchas perspectivas y hay gente que tiene más compromiso con los derechos humanos que otra. Estuve de acuerdo porque el panel se centra exactamente en lo que creo que deberíamos estar debatiendo. Todos están aquí actualmente para debatir qué significa el que los y las jóvenes lideren transformaciones radicales hacia las economías del bienestar. Es un tema que tendría que estar en el corazón de todos los aspectos del trabajo del CSA. El CSA y todas sus instituciones internacionales y todos sus procesos deberían estar preguntándose qué haría falta para asegurarnos de que una institución esté liderada por una juventud comprometida con una transformación radical y los derechos humanos. No solamente permitir que los jóvenes y las jóvenes participen, sino que se aseguren de que las jóvenes tienen apoyo y pueden tener posiciones de liderazgo. Tienen que tener una postura, una posición privilegiada en la mesa de negociaciones. Para el CSA tendría que revisar aspectos de los procesos que han sido importantes durante la pandemia. El proceso de jóvenes es fundamental para que el CSA innove. Habría que pensar en aspectos como el lenguaje, la interpretación y usos horarios, que no son cosas logísticas, sino que son asuntos de acceso y justicia. Cuando pasemos a las reuniones en presencia, tendremos que tener en cuenta que hay jóvenes que no han tenido acceso a las vacunas. Quiero concluir diciendo que a menudo la juventud trae ideas radicales porque a menudo han tenido muy poco que perder y mucho que ganar, pero hoy día me parece que la juventud está hablando de ideas radicales por circunstancias muy diferentes, con el cambio climático, la brutalidad del COVID-19, una recesión mundial. Ahora, la juventud tiene todo que perder. El grupo de trabajo de jóvenes representa alguna de las comunidades más marginalizadas
la juventud rural, la indígena, la juventud de clase trabajadora, las jóvenes y las mujeres. Sus ideas les pueden parecer muy radicales, pero por mucho que les parezcan, a mí me parece que son viables. No solo viables, sino también prácticas y necesarias. Las ideas que van a escuchar no vienen de la nada. El MSC y su grupo de trabajo se han dedicado mucho y llevan mucho tiempo organizándose. Tienen mucha más sabiduría que años y tenemos suerte de tener a líderes como ellos y ellas en estos tiempos. Muchas gracias y les deseo lo mejor. Muchas gracias, Michael. Ojalá pudiéramos darte las gracias en persona. Muchísimas gracias por esta maravillosa bienvenida y por tu apoyo copatrocinando este evento, y también muchas gracias por apoyar al grupo de trabajo de jóvenes del MSC. Le voy a dar la palabra ahora a Julia, que va a presentar a los panelistas y también va a presentar los 4 paneles en los que se centra el informe del GANESAN. Julia, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Anisa. Nuestro primer ponente de hoy es Krishnaka Kumari, el presidente de MIHARC. MIHARC es el movimiento internacional de la juventud rural y católica. Krishnakar es un campesino a pequeña escala, viene de India y acaba de unirse al equipo de coordinación del sector de jóvenes del MSC. Nos va a hablar sobre el pilar del GANESAN, sobre el reconocimiento. El informe del GANESAN habla del reconocimiento como, y voy a citar, una condición crucial para que la juventud tenga un espacio en la sociedad y el reconocimiento como miembros valiosos a pie de igual con otros miembros. Tras el informe del GANESAN, las políticas deben, y cito, reconocer la diversidad y la interseccionalidad y el contexto específico de las experiencias y de los conocimientos de los jóvenes en todo el mundo. Tienes la palabra, Chris. 11 minutos. Muchas gracias, Julia, por esta presentación. Me alegra mucho estar aquí para hablar sobre el pilar de reconocimiento de acuerdo con el informe del GANESAN. Me satisface mucho y estoy muy orgulloso de poder hablar sobre este tema. Alimentos para el futuro. La juventud lidera una transformación radical para las economías del bienestar. Voy a hablar de la situación en India y de el racismo sistemático que hay en mi país y de la interseccionalidad. Me gustaría, por favor, pedir que se compartiera la presentación. Sí, gracias, Chris. No sé si son Teresa o Marión quienes van a compartir las diapositivas. Okay. Thank you. So, en cuanto a la interseccionalidad, tenemos distintos elementos como el género, la clase, la religión, la edad, la raza. Esas son las diferentes secciones y además de ellas hay otros elementos que apoyan como la sexualidad, la etnicidad, el idioma, los orígenes y la educación. Me gustaría hablar del racismo sistemático en India y el sistema de castas. En India, ya saben que es un subcontinente que tiene más de 30 estados y tenemos la segunda mayor población del mundo. La gran parte de la población se compone de jóvenes. En un sistema de castas como el que tenemos, están los Manudharma Shastra y este sistema clasifica en categorías a las personas. En lo alto de la pirámide tenemos a los brahmins. A los brahmines es una casta, son sacerdotes, es la casta más alta
leading and giving intellectual people like that. Y son And next, quienes Kshatriyas, lideran también a nivel intelectual. administrators, rulers, Luego están los castrillas, que son los administradores Vaishyas. y los These guerreros, Vaishyas are the gobernadores. artisans, Luego están like los vaishyas, son los artesanos, campesinos, mercaderes, comerciantes. Y so it's a la cuarta annual, categoría son los sudras, and the final category es decir, los is the Dalit, obreros manuales. like called as the La última categoría son los Dalit, street cleaners se les conoce como los Men- intocables, and son quienes scavengers. limpian las calles y hacen tareas manuales. Estas son todas las categorías en las que se dividen la sociedad según el sistema de castas. La mayor parte de las personas en India son Dalits o intocables, pero el poder y la administración se ha silenciado el micrófono del ponente. Julia dice, Chris, te has silenciado tu micrófono. I cannot hear you right now. No te puedo oír, Chris. Perfect. Now I can hear you. Ahora sí me puedes oír. Sí, perfecto, ahora vuelvo a oírte. Pero sigue Chris Nakar. Entonces, según este sistema, quienes están en lo alto de la pirámide lideran y en la parte inferior están los Dalits, que están marginados y son en realidad esclavos. Entonces tenemos un sistema de esclavitud. Y para el reconocimiento de estas personas en las clases más bajas, el padre de la Constitución de India, el doctor Viana Hinker, fue quien escribió la Constitución y hizo unas reservas especiales en la Constitución, políticas especiales. Entonces, por esta política, los y las jóvenes de India, que son Dalit, intocables, también tienen la posibilidad de acceder a una buena educación, salud, educación e igualdad. Hay muchas políticas que hacen que los Dalit sean iguales. Esa es una de las soluciones de este sistema de castas. Voy a pasar a hablar de la igualdad de género. En India, los hombres moderan. Ha sido así en el pasado y en la historia. A nivel político, económico y cultural, en muchos ámbitos, los hombres dominan. Las mujeres se ven relegadas muchas veces en sus hogares y son ciudadanas de segunda. A menudo a los hombres se les paga más que a las mujeres. Es un sistema patriarcal el que tenemos en India, pero ahora, con la modernización y con la constitución que tenemos en India, las mujeres también están accediendo a salarios iguales, a un reconocimiento igual, a una identidad y a un respeto. Las mujeres están en el ámbito de las políticas, las mujeres trabajan, las mujeres emprenden y eso sucede cada vez más. Ese es el sistema que tenemos en India, que es racista y que es desigual de género, pero también hay soluciones. Los jóvenes se están implicando cada vez más en la agricultura y los jóvenes y las jóvenes están transformando la economía. El último punto que quiero tratar es la religión. Saben que en India la demografía tiene mucho que ver con la religión. El hinduismo es la religión principal, el 79,8% de la población es hinduista. Luego tenemos un
14%, 14,2% de musulmanes, un 2,3% de cristianos, budistas, jainistas y otros un 2% y un 1,7% de Sikh. El gobierno en India actualmente apoya mucho el sistema y la religión hinduistas y las minorías como los musulmanes, cristianos, budistas, jainistas, Sikh, etcétera, tienen problemas. India es un país secular y somos la mayor tenemos una constitución que es igual para todo el mundo, pero eso es solo sobre el papel. Hay muchos desafíos y hay mucha gente que no tiene acceso a cambiar de religión o acceso igual. Y este es uno de los principales desafíos que tenemos en India. Pero también tenemos distintas políticas y hay mucha gente que está implicada en cambiar las políticas, también los y las jóvenes. Y muchas personas implicadas en el sistema agrícola, también desde la universidad, se están redactando políticas que permitan el cambio y que disminuyan todas estas desigualdades, como el sistema de castas, el sistema patriarcal y la desigualdad por religión y por las desigualdades de las personas LGTBIQ. Los derechos humanos también son fundamentales, pero debido a la tradición del país hay muchos problemas sistémicos que surgen. Ahora, los y las jóvenes implicados en las políticas nos queremos asegurar de que haya cambios, queremos estar ahí y por eso está habiendo cambios. Entonces, en cuanto a este tema del informe del Ganesan, recientemente me gustaría darles un ejemplo. Recientemente, el gobierno de una región de la India introdujo una política llamada Dalit Bandhu. Es una política especial para los Dalits, los intocables, las castas más bajas de las que les hablaba. Y se trata de darles apoyo económico para su educación, para emprender, para acceder al empleo y diferentes otros ámbitos de su vida. Se trata de reducir la desigualdad y dar más espacio a los jóvenes e involucrarlos en la elaboración de políticas y conseguir una transformación radical hacia economías distintas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Esta presentación ha dejado muy claro la importancia de un enfoque interseccional a todo esto. Nuestra siguiente oradora es Giulia Simula, de Cerdeña, en Italia, y forma parte de la red Urgency, que promueve todo tipo de asociaciones entre los productores a pequeña escala y los consumidores locales. Está acabando su doctorado sobre el tema de los pastoralistas y ahora va a compartir una serie de reflexiones acerca del tema del arbitrio. Para el Ganesan, el pilar del arbitrio es muy importante en cuanto a que el cambio positivo tiene que reconocer a los jóvenes como actores con arbitrio para implementar cambios políticos importantes, vitales. El Ganesan, no obstante, recalca que el arbitrio de las personas jóvenes tiene que entenderse dentro del contexto más amplio de las relaciones de poder en las que actúan. Tienes la palabra, Giulia. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas noches, buenos días a todos. Gracias por participar en este evento paralelo autoorganizado. Me satisface mucho ver que el arbitrio es uno de los principales pilares reconocidos por el informe del Ganesan sobre la juventud. Como ha dicho Giulia, este pilar
muestra que los jóvenes del mundo no son simplemente objetos o instrumentos de desarrollo y crecimiento económico, sino que son una fuerza potencialmente muy importante desde el punto de vista político, social y económico en el cambio hacia sistemas alimentarios más sostenibles y más holísticos. Como sector de jóvenes del MSC, somos muy conscientes de eso y como decimos en uno de nuestros documentos, y cito, los jóvenes son sujetos políticos y tienen el derecho, la capacidad y el arbitrio para construir espacios de solidaridad, inclusión y dignidad. Aprendemos de las diferentes luchas y nos retroalimentamos con ellas y con movimientos, instituciones y voces alternativas. A través de la práctica y de compartir nuestros diversos conocimientos y culturas, incluidos el conocimiento y las prácticas, como jóvenes resistimos a la corporativización creciente, co-creando mundos que afirman la vida y futuros que afirman la vida, construyendo conexiones fuertes al agua, la tierra, las semillas, las plantas y todos los seres vivos. Nosotros pensamos que ha llegado el momento de que los gobiernos reconozcan este arbitrio nuestro, también nuestro conocimiento y nuestro valor, y también nuestro potencial. Realmente ha llegado el momento de que los gobiernos paren y nos escuchen. No necesitamos soluciones realmente. Nosotros somos la solución. Necesitamos, por lo tanto, que se nos dé espacio y posibilidades para compartir nuestra visión y ponerla en práctica y poder actuar el cambio que ya estamos impulsando en nuestras realidades locales. Nos cansa mucho toda la palabrería simpática, las políticas y los proyectos gubernamentales que hablan de inclusión de género, de inclusión de jóvenes, participación de jóvenes, para después darnos cuenta de que las cosas se hacen siempre como siempre. A mí, por lo menos, me cansa mucho esto y además podría dar infinitos ejemplos de ello en todos los sectores de nuestra sociedad. Se podría decir esto. Por lo tanto, intentamos movernos solos contra todos los obstáculos estructurales e intergeneracionales. Intentamos transformar nuestras comunidades, pero a veces estamos condenados a migrar y a otras ciudades y también vender nuestra mano de obra por nada. Esto es el caso de algunos de nosotros. Es muy triste el contemplar cómo los gobiernos desperdician sin cesar el potencial de los jóvenes. Condenan a regiones y países enteros a morir, a fracasar, a despoblarse. Y así se destruye sistemas alimentarios ricos, biodiversos y holísticos, que para nosotros son la espina dorsal de nuestras sociedades, economías, tradiciones y culturas. Por suerte, no todo es tan desalentador. Hay algunos jóvenes que deciden luchar por la soberanía alimentaria, muchos jóvenes de todo el mundo. Y nos damos cuenta de ello porque formamos parte de este mecanismo de la sociedad civil. Y esto lo hacemos pese a todas las barreras a las que nos enfrentamos. En mi región, por ejemplo, hay muchos ejemplos de ello. Es una de las regiones más pobres de Italia. Y bueno, hay muchos ejemplos de este tipo de acción que los jóvenes llevan a cabo. Muchos vuelven a la agricultura después de haber estudiado en la universidad o haber hecho estudios más prácticos
y le dan valor a sus fincas familiares e intentan encontrar una nueva conexión con los consumidores en las ciudades. Recientemente, durante el confinamiento de la COVID, con algunos jóvenes de mi región, creamos una página web muy simple para marcar a los productores locales y facilitar su conexión con los consumidores. Esto se volvió esencial cuando los gobiernos cerraron los gobiernos locales y los consumidores no conocían a los productores en sus áreas. Y por el contrario, se les alentaba a ir a comprar a grandes cadenas de supermercados. Otros ejemplos, pues por ejemplo, algunos amigos de Urgency están haciendo cosas parecidas en escuelas. Están conectando estudiantes directamente con productores para mostrar que se puede comprar alimentos locales adecuados y saludables sin gastar mucho, sin hacer falta ser rico. No es cierto que los supermercados y los alimentos producidos de manera industrial sean los únicos alimentos asequibles. Esta es una de las principales mentiras a las que nos enfrentamos en nuestros tiempos. Hay muchas organizaciones de jóvenes que intentan de alguna manera desmentir esta narrativa. Hay muchas más actividades de jóvenes que intentan revivir ciudades fantasma en el campo a través del arte, la arquitectura, la música, las actividades culinarias y también pues, las rutas agroalimentarias turísticas. No obstante, necesitamos que los gobiernos nos apoyen. No sé cuánta gente ha asistido al evento paralelo, espero que haya algún gobierno entre la gente que nos escucha. ¿Algún ministro también? Creo que algunos, sí. Y bien, necesitamos que nos apoyen, que apoyen la soberanía alimentaria y que apoyen nuestras actividades. Nosotros estamos listos para conseguir un cambio radical. Lo necesitamos. Si queremos enmendar el inmenso desastre que ha supuesto el capitalismo, pero parece que nadie más lo está. Parece que los gobiernos hacen todo lo que pueden para dificultar la producción local y el intercambio local. Y esto básicamente es un llamamiento para que los gobiernos nos den espacio y oportunidades para incentivar los sistemas alimentarios locales y asegurarnos, como se ha dicho, de que la participación tiene en cuenta las diferentes relaciones de poder para poder ser significativa y real. Muchas gracias, Julia. Eso ha sido fantástico. También sobre todo lo que has dicho acerca de la importancia de que los gobiernos apoyen a los jóvenes en este ejercicio de su arbitrio. Muchísimas gracias. Nuestro tercer orador, quizá ya han visto ya el vídeo, es Carson Kiburo. Carson es un líder de la juventud y un organizador de la comunidad indígena de Endorois, en Kenia. Es copresidente del Caucus de Jóvenes Indígenas del Mundial y es cofundador y director ejecutivo de Yami Asilia, del Centro Yami Asilia, que es una organización sin ánimo de lucro conducida por jóvenes que se concentran en el cambio climático, la biodiversidad, el agropastoralismo y los sistemas de conocimiento intergeneracionales. Carson, igual que Chris, recientemente se ha vuelto miembro de la co-coordinación de la juventud del MSC. Carson nos va a hablar del pilar de igualdad. En el informe del Ganesan se dice, y cito, el pilar de igualdad refleja el hecho de que las generaciones actuales de jóvenes y niños están creciendo en un contexto de desigualdades persistentes y crecientes de ingresos y riqueza, tanto dentro como entre sociedades. El informe del Ganesan hace referencia a, y cito de nuevo, políticas de redistribución como algo crítico para reconstruir sistemas alimentarios equitativos
frente a las crisis que se acumulan. Tienes la palabra, Carson. Muchas gracias, Julia. Espero que me oigan ustedes bien. Quería saludar a todos los aquí presentes y los que nos están contemplando desde los medios de redes sociales que se han compartido. E incluso si nos escuchan como grabación más adelante, también les saludo. Es un gran placer estar con todos ustedes. Querría compartir algunas reflexiones con ustedes y con todo el mundo en este evento paralelo del CSA. Voy a hablar de la acción climática y de la justicia climática y de su significado en cuanto al conocimiento sobre el clima. En primer lugar, no es sorprendente que en estos tiempos inciertos sigamos viendo grandes desigualdades. El consumismo está ahogando al mundo y yo no soy científico ni médico, pero las estadísticas hablan claramente acerca de desafíos relacionados con la salud que tienen que ver con la nutrición en la región de África, que vienen de actividades humanas que afectan a la salud de las personas y también a su relación con la naturaleza. Al final todo se reduce a una cuestión de soberanía alimentaria. Hace 20 años no había tanto cáncer, no había tantas enfermedades relacionadas con la alimentación. Estamos acostumbrados a la indiferencia de los países desarrollados, irónicamente porque tendrían que estar avergonzados de cómo han tratado a los pueblos indígenas. Y dicen cosas como este tipo de inundación no pasaría en un país desarrollado. Esto lo vimos cuando hubo las enormes inundaciones en Europa y en partes de Estados Unidos. Pero los pueblos indígenas y las comunidades locales siempre estuvieron tocando la campana de alarma. Hasta la segunda semana de agosto de este año vimos el Code Red del panel intergubernamental sobre el cambio climático que se había confirmado después de 8 años de incidencia. Sin una participación significativa por parte de los jóvenes y sus comunidades, desde el momento, los derechos de autodeterminación que están imbricados con nuestros países, con nuestras tierras, territorios y recursos naturales, no podremos avanzar. Es el poder de determinar nuestra tecnología, nuestra educación cultural, nuestro derecho consuetudinario e incluso otras cosas. El vínculo entre nuestros sistemas de conocimiento es muy importante. Somos agentes, somos actores, podemos actuar en contra de todo esto, podemos desafiarlo. Y hay un vínculo entre lo que vemos ahora en el discurso de acción climática y el imperialismo. Los que protegen la naturaleza en mayor medida también necesitan protección. Siempre ha habido un vínculo con los sistemas de conocimiento de los pueblos indígenas que se transmitía de generación en generación. Y vemos que la demanda durante la pandemia de las personas que ejercían cuidados se veía, o sea, las demandas hacia estas personas se veían incrementadas muchísimo. Y nosotros tenemos que conseguir trabajar en lo que más importa. Hay muchísimos pueblos, mujeres, niños que se ven afectados por el cambio climático. Por ejemplo, ciertos mecanismos de supervivencia donde disminuye el agua y los pastizales. Y vemos que las comunidades determinadas nacionalmente se concentran en áreas clave. Pero bueno, sí, está muy bien. No es lo que quiero decir.
pero tenemos que sacar adelante las más prometedoras. Todos estamos respondiendo a los desafíos del cambio climático, pero se exacerban la presión del cambio climático y otros factores. Esta aceleración presiona mucho para adaptar el tiempo y el espacio a las poblaciones y a la naturaleza, los pilares fundamentales de la naturaleza para la producción. COP26, the debate needs to move from local people. What I mean is moving, getting from the local. Me refiero es a movimiento de los ganaderos a las organizaciones locales. Los gobiernos deberían pasar del discurso que tienen. La justicia climática está en el corazón de este debate. La justicia climática está en el corazón, repito. Hay que tener unos esfuerzos coordinados. Y la juventud es la gran mayoría. Nuestras voces no están recibiendo la escucha que necesitan y las políticas no permiten la implicación. ¿Cómo puede haber una implicación significativa si no se nos escucha? More effort into climate finance. Factores implican que tiene que haber una mayor importancia en la negociación para tener unos mecanismos de adaptación y unos mecanismos financieros. Es necesario que la gente pueda tener vidas significativas. En la comunidad de la que vengo, trabajo en la capacitación para entender y lograr soluciones sostenibles. Como agentes es necesario que haya una acción significativa. Me he quedado sin tiempo. El mensaje que quiero dar es que tenemos que apoyar los esfuerzos de los pueblos indígenas y también hay que hablar de la brecha intergeneracional. Es necesario construir la capacidad de los jóvenes, capacitar a los jóvenes para que puedan implicarse en regímenes agrícolas adecuados, por ejemplo, la agroecología, para lograr una gestión integrada. Necesitamos que la justicia climática se integre a todos los niveles para lograr la seguridad alimentaria, la justicia y lograr una biodiversidad y la regeneración. Muchas gracias por esta oportunidad de arrojar luz sobre estos temas fundamentales de igualdad, justicia en relación con la justicia climática. Muchas gracias y tienes la palabra, Julia. Calling out imperialism as systemic root causes behind the many hardships that youth are experiencing. Has hablado del capitalismo y de las explicaciones. Has hablado también de la justicia climática, es clave de todo. Nuestros siguientes dos ponentes van a reflexionar sobre el último pilar de los derechos. Hay dos ponentes que van a hablar del pilar de los derechos. Según este pilar, el Ganesán, y voy a citar, incorpora el triángulo de los derechos, protección, no discriminación y participación, y cómo aplican múltiples convenciones y declaraciones de Naciones Unidas. El Ganesán habla concretamente del derecho de alimentación, el derecho de los pueblos indígenas, el derecho de las personas de trabajar en las zonas rurales, derechos de mujeres, niños y el derecho al trabajo. Sobre el pilar de los derechos va a hablar a Anuka Cis, del Movimiento para la Tierra, la Reforma Agraria de Sri Lanka, y es miembro del Comité Internacional de la Vía Campesina. ¿Estás aquí, verdad? Tienes la palabra. Muchas gracias. Gracias, Julia. Y muchas gracias por haberme invitado como panelista.
No tengo una conexión muy buena, pero ahorita lo toco. En primer lugar, quiero decir que la soberanía alimentaria es uno de los grandes temas de la campesina. Estamos celebrando el 25 aniversario de la soberanía alimentaria. Estamos organizando muchos eventos en este 25º aniversario de la Declaración sobre soberanía alimentaria. Desde la soberanía alimentaria tenemos una gran herramienta. Esa es la principal cosa que estamos, lo principal que estamos introduciendo. We all know what Y es lo que queremos hacer para pero the capitalism and the neoliberalism sabemos que está sucediendo happened to the right to con las percentaries, políticas capitalistas y neoliberales. not only the percent, all kind of food producers, small scale food Todos los productores a pequeña escala de alimentos 70% injusticias. El 70% de los productores de alimentos a pequeña escala producen los alimentos para el mundo, pero no tenemos ningún derecho. Y voy a hablar fundamentalmente del derecho a los recursos naturales y el desarrollo. ¿Quién controla los recursos naturales y quién toma las decisiones de desarrollo? Ese es el desafío principal al que nos enfrentamos los pequeños productores. Como mujer asiática y como pequeña productora, quiero hablar del acceso a los recursos naturales en el contexto de Asia. Creo que Krisha ha hablado de la situación que tenemos en el sur de Asia. Y ha hablado sobre los recursos naturales y del desarrollo. Our situation, like a geopolitical location. En nuestra situación, en nuestra ubicación geopolítica, estamos en medio del Océano Índico y nos vemos afectados por el imperialismo occidental y el de China. Están intentando hacerse con nuestros recursos. Como campesinos y campesinas hemos perdido nuestro derecho a la tierra, al agua y a la biodiversidad, debido a las grandes multinacionales que están acaparando nuestros recursos. Estamos perdiendo cotidianamente. Es el punto principal. También quiero decir que esto sucede porque en el contexto de Asia siempre estamos bajo el imperialismo, un sistema de patentes. Como ha dicho el camarada, en África pasa algo parecido. Similar pasa aquí. Estamos perdiendo nuestros recursos naturales y tenemos que recuperar nuestros recursos. Como jóvenes, necesitamos estar en la toma de decisiones. ¿Cómo se pueden gestionar nuestros recursos naturales? ¿Cómo podemos lograr este desarrollo? Estamos perdiendo cotidianamente nuestras tierras y nuestra agua. Las multinacionales se quedan con nuestras semillas y controlan todo el sistema de las semillas. Estamos perdiendo nuestras semillas autóctonas aquí en todo el mundo y es fundamental que los conocimientos ancestrales queden protegidos. ¿Cómo podemos proteger nuestras semillas? Luego tenemos el tema de los recursos naturales. Es lo principal. Además, como mujer, tengo que hablar de los derechos de las mujeres. Estamos perdiendo
women. En los campos, bueno, en los campos no contamos con reconocimientos. No obtenemos los mismos salarios. Character in the field. Y As las a mujeres somos las protagonistas en los campos, en el sector agrícola. Las mujeres tenemos unos conocimientos especiales para proteger las semillas, para conservar. Our knowledge. Este sistema económico no reconoce nuestros derechos. Se han quedado con nuestro conocimiento, nos lo han robado y tenemos que recuperar nuestro conocimiento. Tenemos que lograr que las generaciones pasadas compartan su conocimiento con nosotras. Porque como joven campesina hemos perdido nosotros. Sobre todo como en los países del sur de Asia, los países asiáticos, no vemos cómo se nos obstaculiza el acceso a la toma de decisiones. Agriculture. Las mujeres, entonces culturalmente, vemos como en la agricultura hay obstáculos que no nos permiten la toma de decisiones. Intentan controlarnos. Y eso nos permite el acceso al agua, a la tierra. En Sri Lanka, por ejemplo, las mujeres no tenemos titularidad sobre la tierra. Solo 16 mujeres en Sri Lanka tienen titularidad de la tierra. Solo el 16%, perdón, de las mujeres tienen titularidad de la tierra. The main part of the making food. Las mujeres somos las protagonistas de la producción de alimentos. Sabemos cómo hacer la comida, pero hay empresas y está el sistema capitalista que está destruyendo. Estamos viendo cómo se nos invade las comidas prefabricadas y estamos perdiendo nuestros conocimientos. Como jóvenes, mujeres, tenemos que recuperar los conocimientos del pasado, porque es necesario solucionar esto. La soberanía alimentaria es el camino adelante, es la manera de vivir. Tenemos que recuperar nuestros derechos como mujeres, como campesinos, campesinas, como agricultoras, como productoras a pequeña escala. Ese es mi punto fundamental. Y como han dicho los camaradas antes, tenemos que pensar en nuestros derechos, porque en este sistema estamos perdiendo nuestra biodiversidad día tras día. Seguimos los dictámenes del capitalismo. Seguimos los dictámenes del capitalismo en nuestra agricultura. Y tenemos que pensar en los derechos humanos. Los alimentos son para todos, para todas, y tenemos que pensar nuestra biodiversidad en nuestro medio ambiente. Sin justicia medioambiental no podremos lograr la soberanía alimentaria. Es necesario cambiar la mentalidad de las jóvenes. En el sur de Asia hay muchísimos jóvenes. Somos la mayor población joven del mundo, pero tenemos que pensar de otra manera. Muchas gracias por haberme invitado como panelista. So much, Anuka. Such an important speech Muchas gracias. women. Una presentación muy importante que subraya la importancia de las mujeres y habla del acaparamiento corporativo de los recursos naturales. Se habla también de nuestro derecho al agua, a la tierra y la biodiversidad. Muchas gracias. Y tenemos como panelista, es un orgullo y gran alegría dar la palabra a Alice Luca,
que nos va a hablar también is a member sobre of the Tanzania Plantation. Alex es miembro del Sindicato de Trabajadores Agrícolas de Plantaciones y miembro del Comité de Jóvenes de USAID. Es fantástico tenerte aquí. Thank Y you. Alice, por I'm favor, very adelante. happy to have a speaker. Muchas gracias. Me alegra mucho poder hablar en esta reunión tan importante. Como todas sabemos, los derechos de los trabajadores. Voy a hablar de cuatro puntos. Primero es el de derecho a un salario digno. Las personas que trabajan en la agricultura quieren poder mantener a sus familias, acceder a alimentos, a sanidad. Como sabemos, en el sector agrícola, la mayoría de los jóvenes y las jóvenes no tienen un salario digno. Pocos empleadores, bueno, los empleadores cada vez ganan menos y los salarios son salarios de hambre con los que las personas no pueden permitirse pagar la cobertura médica. Los empleadores pagan cada vez menos y no tienen en cuenta, por ejemplo, la vivienda de los trabajadores y viven en condiciones muy malas. Por lo tanto, es muy importante que los países y que las organizaciones internacionales se aseguren de que los empleadores se aseguren de que los salarios permitan la vida digna. Luego también tenemos el derecho a condiciones de trabajo saludables. Hay muchas personas que trabajan en condiciones insalubres. Hay muchas personas sometidas a productos químicos y a entornos inseguros. Los empleadores tienen la responsabilidad de formar a los empleados y que haya una formación en seguridad y sanidad, que haya una formación en cuanto a productos químicos y a seguridad en el contexto de trabajo. También tiene que haber protección. Si puede haber una explosión o tiene que haber tienen que facilitarse una ropa especial. Hay trabajadores que se ven sometidos a edades o peligros laborales. Por tanto, es muy importante que haya un conocimiento con respecto a la salud laboral. Los jóvenes también tienen que tener el derecho a organizarse, a sindicarse en el trabajo. Eso es muy importante porque sabemos que a través de los sindicatos los trabajadores y las trabajadoras pueden exigir derechos y también pueden tener acuerdos colectivos laborales que permitan salarios dignos para mantener sus familias, para poder alimentarse, pagar las escuelas, porque sabemos que la gente para que trabaja para mantener a sus familias también tiene que haber un derecho a sindicarse y eso permitiría identificar quiénes son los empleadores que no respetan los derechos laborales, que son derechos humanos. Ese es otro de los puntos fundamentales. Además, los sindicatos desempeñan un papel muy importante para asegurarse de que los empleados se comunican con los gobiernos. Un trabajador tiene que ser capaz, tiene que poder ir a hablar con el gobierno y denunciar los incumplimientos de los derechos por parte de los empleadores. Entonces, cuando los trabajadores se sindican, hay una comunicación unificada con el gobierno. El cuarto punto es el de los derechos de los trabajadores migrantes. En muchos países hay muchos migrantes, muchos trabajadores migrantes, y cuando se va a otro país a trabajar, esas personas muchas veces no tienen documentación y acaban trabajando todo el día en condiciones insalubres, y el sector agrícola es donde esto sucede con más posibilidades. The employers and the government, but also international organizations to ensure that in different areas where they
agriculture works are being done, also food supply chain, these migrant workers, they also have the right to access the living wage and benefits, but health and safety working condition, also to form and to be unionized. Es muy importante También por lo tienen derecho a sindicarse y formarse para obtener los derechos que necesitan como trabajadores para acceder a condiciones de trabajo seguras. En cuanto al trabajo de los trabajadores migrantes, normalmente intentan encontrar un trabajo que pueda servirles de sustento mientras están migrados. Muchas veces recurren a la agricultura y se ven puestos en contacto con químicos peligrosos, malas condiciones, a veces pueden sufrir daños y se encuentran en una situación en la que nadie se ocupa de ellos. Así que este tema es muy importante. Y para terminar, hablaría de la abolición del trabajo infantil. ¿Por qué esto está entre los derechos de los trabajadores? Pues porque sabemos que el 70% de los niños se ven empleados en el sector agrícola en todo el mundo. Y si vemos el documento de la OIT, vemos que las estadísticas no dejan de crecer en este sentido. En la pandemia, algunos padres, algunos progenitores fallecieron, otros sufrían de alguna enfermedad, también por consecuencia de los productos químicos que se utilizan en el sector agrícola, y ahora los niños se ven obligados a renunciar a su niñez, a sus oportunidades y trabajar para poder sustentar a sus familias. Algunos son jóvenes trabajadores y es muy importante para nosotros estudiar este problema. En muchos países, incluso en África, vemos que los niños no trabajan porque quieren, sino que trabajan para obtener cosas básicas para apoyar a sus familias. Así que yo diría que tanto los empleadores como las organizaciones internacionales tienen un papel importante que desempeñar en este sentido. Muchísimas gracias, Alice. Se ha hablado del derecho de los jóvenes trabajadores a sindicarse y también se ha hablado de la abolición del trabajo infantil, algo muy importante. Así que muchas gracias por estar aquí, Alice. Ahora, antes de abrir el turno de intervenciones, tengo la satisfacción de darle la palabra al doctor Ruy López, director del Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades del Ministro de Salud del Gobierno de México. Estamos muy agradecidos de tenerle aquí para escuchar sus reflexiones acerca de las presentaciones que acabamos de escuchar. Tiene usted 5 minutos. Thank you very much. Muchas gracias. Muchas gracias al panel y al mecanismo de la sociedad civil por la invitación a participar en este foro paralelo de las discusiones que se están teniendo actualmente en el CSA. Y agradezco mucho también al grupo de expertos y lo felicito porque el reporte que nos han presentado y también en estas presentaciones previas es de gran utilidad. Es un reporte que desde la toma de decisiones, en el papel en el que ahora me encuentro como director general de un centro de políticas públicas en el Ministerio de Salud en México, creemos que este reporte es un gran insumo, un gran elemento que nos va a ayudar y nos ayuda mucho a establecer políticas específicas que reconozcan y faciliten el rol de los jóvenes como agentes de cambio en la transformación de los sistemas agroalimentarios dentro de estos 4 grandes pilares ya establecidos. Definitivamente el papel de los jóvenes en el futuro de los sistemas alimentarios es crucial. Nosotros, yo como convocante y con el grupo técnico convocante de los foros, organizamos un foro un diálogo de preparación para la cumbre de sistemas agroalimentarios
y tuvimos la participación de varios grupos de jóvenes organizados en los diferentes segmentos del sistema o el sistema agroalimentario. Los resultados que se reflejaron de ese foro, interesante, reflejaron las mismas tipos de prioridades que tuvimos en muchos de los otros foros con diferentes grupos. Y esto lo que nos habla es que al menos el grupo de jóvenes está identificando la misma necesidad urgente de transformación de los sistemas agroalimentarios. Pero también debo reconocer que durante el foro, lo que sí no vimos y creemos que es muy importante, y por eso consideramos que tenemos que seguir buscando la participación activa de los jóvenes en la construcción, es que los jóvenes en este foro identificaron muy importantemente la necesidad o su rol o el rol de los jóvenes como agentes de activismo y de reclamo y de fomento para mover las políticas públicas. Sin embargo, no identificamos políticas específicas para cómo incorporarlos. Los aportes que recibimos durante los foros y especialmente también el foro de los jóvenes confirmaron la necesidad de continuar por el cambio que México ha emprendido desde inicios de esta nueva administración del gobierno federal. Es urgente y necesario transitar de un sistema alimentario poco sostenible, intensificado, que da preferencia a alimentos y bebidas ultraprocesados, hacia un sistema que sea justo, saludable, sustentable y competitivo, que priorice los alimentos frescos y poco procesados y que ponga como prioridad el interés público por encima del poder de las corporaciones y sus ganancias. Un sistema alimentario resiliente, equitativo, que apoye el pleno ejercicio del derecho a una alimentación adecuada en cantidad y calidad. En ese sentido, el papel de los jóvenes como activistas e impulsores del cambio es fundamental, tanto en una esfera de activismo y grupos desde la sociedad civil, como ya en organizaciones y en la inserción de los jóvenes en la toma de decisión. Como se describe en el informe de expertos, se debe generar políticas que dimensionen los distintos papeles y necesidades de los mismos, de los jóvenes, respecto a temas como la tenencia de la tierra, al espacio público, participación en la toma de decisiones, apropiación de los medios de producción, espacios para la comercialización, acceso a créditos, uso de recursos naturales y tecnología de la información y comunicación. Es decir, necesitan apoyos concretos para resaltar o revalorizar las funciones que realizan y convertirlos en los agentes de cambio que son. En ese sentido, considero que el problema de mantener a los jóvenes en las comunidades rurales participando activamente en los orígenes de la producción y su comercialización es el problema fundamental para el establecimiento de políticas públicas que lo fomenten. En ese sentido, fomentar la producción y comercialización a pequeña escala es fundamental y precisamente los jóvenes son los que nos deben guiar en esa transición. Las políticas públicas, además de fomentarlo, deben limitar la expansión del sistema agroalimentario corporativo que solo concentra las tierras en unos cuantos y ocasiona que las posibilidades de trabajo y desarrollo de los jóvenes en sus propias comunidades es prácticamente inviable. Los jóvenes son claves para fomentar las buenas prácticas agroecológicas en las comunidades y el intercambio de saberes tradicionales para una alimentación saludable, justa y sustentable. El diálogo horizontal es fundamental para lograr encontrar formas innovadoras de trabajo respetando el conocimiento que tienen las personas habitantes de las comunidades indígenas, jóvenes y de las mujeres, que en su mayoría han logrado mantener la diversidad de semillas nativas con las que aún contamos. A la vez de contribuir creando mercados locales, tianguis, ferias gastronómicas y cooperativas para generar sostenibilidad alimentaria y mejorar la economía. Creo que este aspecto es fundamental. El poder permitir y el establecer políticas públicas que permitan que los jóvenes en esta enorme innovación de modificación de los mercados locales es realmente una pieza clave de contribución que es necesaria para la transformación total del sistema. Y se debe apoyar con tecnología, proveer insumos, alternativas a agroquímicos. Además, hay que fortalecer las conexiones entre productores y consumidores de forma individual y colectiva a través de ideas y acciones como en las redes de productores y favorecer las cooperativas en las que se pueden coordinar de manera conjunta para abastecer de forma local los alimentos que producen.
estamos ante una necesidad de un cambio, de una transformación de un sistema que requiere una innovación. La innovación viene del rescate de los saberes ancestrales de generaciones previas, pero su modificación en cómo fomentar, en cómo detener la agroindustria corporativa requiere de ideas frescas y de inserción de los jóvenes para que estos sean una realidad. Por ejemplo, los excedentes de la producción de pequeña y mediana escala generalmente son para el consumo local, o bien se pierden por falta de tecnología y conocimientos para conservar y procesar. Se debe establecer así formas que pueden dar acceso a la conservación de alimentos, como por ejemplo en el caso de frutas, podrían tener secadoras para vender como frutas secas o posibilidad de elaborar conservas. Es decir, deben fortalecerse desde las políticas públicas apoyo a las personas jóvenes productoras, en cooperativas de redes de apoyo, centros de acopio, intercambio de excedentes, establecer claros y posibles mecanismos de compras institucionales y diferenciando y certificando los productos agroecológicos, así como la disminución del intermediarismo. Aquí también el fomento en los grupos jóvenes para su inserción o reinserción en las comunidades es clave. Lo anterior es parte de tantas posibilidades que hay que trabajar para encontrar opciones que permitan encontrar mecanismos para comercializar justo para las personas jóvenes que realicen actividades de producción a pequeña y mediana escala en el sistema agroalimentario. Este cambio es urgente y los jóvenes son una pieza clave. Sin embargo, las políticas públicas no están viendo esto y las políticas globales tampoco. Por lo tanto, creemos que este informe, y con esto termino, se convierte en eso, en una especie de un gran repertorio de recomendaciones muy específicas y muy útiles en la que cada uno de los países miembros tiene que usar para poderlas convertir en realidad. Muchísimas gracias nuevamente por la oportunidad y estaré atento a las preguntas en el panel de comentarios. Gracias. Thank you so much, Dr. López. Muchísimas gracias, doctor López. Ha sido muy interesante esto, la manera en que ha identificado a los jóvenes como activistas y motores cruciales de la transformación radical de nuestros sistemas alimentarios, apuntando a la necesidad de políticas públicas que apoyen el arbitrio de los jóvenes, los mercados locales, la conservación de semillas, las cooperativas locales y también la recuperación del conocimiento ancestral y el refuerzo de los métodos tradicionales. Le voy a dar ahora a Nisa la moderación para moderar el debate. Muchas gracias. Gracias, Julia. Gracias a todos a los que han prestado algo por sus intervenciones fantásticas. Creo que tenemos unos 10 minutos para debatir y después nos quedan como 15 minutos. Y me gustaría abrir el turno de intervenciones para cualquiera que quiera compartir sus reflexiones, especialmente jóvenes que pueden estar presentes aquí para comentar, hacer preguntas y compartir sus pensamientos. Pueden ustedes colocar la pregunta en el chat o levantar la mano. Antes vi una pregunta de Claudio que preguntaba si hay posibilidades de aunar fuerzas con los jóvenes en los grupos medioambientales para denunciar el bla, bla, bla y lanzar un frente común. Esta pregunta creo que estaba dirigida a Julia, pero bueno, Carson también habló de este tema. Y también se ha hablado del papel de las mujeres en la conservación de la biodiversidad de las semillas. Cualquiera de los oradores que haya intervenido y quiera responder a esto, pues es bienvenido. Julia? Pero quizá alguien puede intervenir sobre esto más adelante, pero yo quería responder también a Flavia. Muchas de nuestras organizaciones
ya están conectadas con los movimientos medioambientales de jóvenes, o hay jóvenes individuales que son miembros en paralelo también de estos movimientos. Y creo que sería muy bueno trabajar en un debate, una colaboración entre estos dos movimientos, por así llamarlos. Gracias, Julia. Carson, no sé si quieres añadir algo a esto. Perdón. Creo que me he perdido la pregunta. ¿Podrías leerla de nuevo? Sí, no es un problema. Era una pregunta acerca de cómo los productores, los jóvenes, pueden tender la mano a los jóvenes que están trabajando para la justicia climática en todo el mundo, los movimientos de justicia climática. ¿Cómo podemos aunar fuerzas con ellos? Bueno, lo más importante es formarse uno mismo, no solamente sumarse a un grupo de gente que habla de acción climática, sino que tiene que ser real, uno tiene que formarse, tiene que saber acerca de las luchas, de la interseccionalidad, los jóvenes, las niñas. Y después, cuando pensamos en una postura como la de los pueblos indígenas, que hablan siempre del vínculo con la madre naturaleza y las soluciones que de ellos se derivan y que se transmiten de generación a generación, habría que escucharlos a todos, habría que formarse y habría que dar un seguimiento en cuanto a esos temas para poder hablar con autoridad sobre ello. Lo más importante aquí es la alfabetización climática. Sabemos que la mayor parte de activistas que hablan de justicia climática y medioambiental se han enfrentado a muchos problemas, pero lo más importante es darnos cuenta de que este momento que tenemos ahora mismo se lo hemos alquilado a las generaciones futuras. Entonces, volviendo a lo que iba a decir acerca de conocimiento intergeneracional o compartir el conocimiento intergeneracional, pero es muy importante porque este momento se lo estamos, como decía, alquilando a la generación futura. No es nuestro. Muchas gracias, Carson. ¿Alguien más querría hablar sobre esto? Veo que alguien más ha levantado la mano. Tai, ¿querrías intervenir? Sí, absolutamente. A mí me gusta muchísimo que estemos celebrando este diálogo para empezar y quería mencionar un par de cosas. Esta idea de conectar, de tener un esfuerzo conjunto entre los que están trabajando en medio ambiente junto con los que están trabajando en temas de soberanía alimentaria. Esto es algo que es muy necesario y están muy interconectadas ambas cosas. Una de las cosas que me gustaría recomendar sería que los jóvenes siguieran insistiendo y participando en los comités de los convenios sobre químicos, la de Rotterdam, la de Ámsterdam y otras, porque todos estos elementos, la de Estocolmo también, porque todo esto afecta a nuestra alimentación. Alicia ha hablado de las condiciones que experimentó la gente con todos estos productos químicos, etcétera, y una de las cosas que han sido muy eficaces en cuanto a los derechos de los niños, por ejemplo, es la documentación de testimonios. Se ha mencionado a toda esta gente que se está poniendo enferma, pues cuando tenemos testimonios de las comunidades y los presentamos a diferentes órganos o mecanismos a nuestra disposición en Naciones Unidas, obtenemos buenos resultados, especialmente por la manera en que se presentan estos testimonios de la comunidad. Así que esta sería mi recomendación. Más participación de los jóvenes en estos CLPs. No tenemos mucho.
Y no he visto muchos jóvenes ahí. Y las decisiones que toman ahí tendrán una repercusión en los jóvenes no solamente ahora, sino también cuando sean mayores. Y cualquier decisión que se tome ahí puede quedar en piedra durante 50, 60 años. Entonces, se pueden hacer cosas y esto hay que tenerlo en cuenta. Y en nuestro trabajo hay muchas cosas interconectadas y tenemos que estudiar ambos factores y ver qué podemos hacer y quién trabaja en qué cosa y cómo aunar esfuerzos. Muchísimas gracias. Ha sido muy interesante escuchar esta energía, este interés y también la conexión que todo el mundo tiene y también el diálogo entre generaciones y la interconexión. Muchísimas gracias. Thank you. Beautiful. Thank you very much, Ty. Thank you for your comments. Very important to Estupendo. Muchas gracias, Tai. Gracias por tus comentarios. Es buena idea pensar en los mecanismos para que haya una participación significativa de los jóvenes en estas conversaciones. Anuka, creo que habías levantado la mano. Siento no haberlo visto antes. ¿Quieres tomar la palabra? Quería añadir algo sobre cómo podemos conectarnos con la justicia climática. ¿Cómo podemos conectar la agroecología con el cambio climático? Bueno, pues la agroecología es la solución para el cambio climático y la juventud es quien puede traer esperanza para el futuro. Tenemos que lograr una buena conexión entre la juventud rural, porque son quienes sufren el impacto del cambio climático. Tienen que abandonar sus campos debido al cambio climático. En mi región de Asia del Sur tenemos grandes sequías e inundaciones debido al cambio climático. Y esto se debe a la agricultura industrial que está asegurándose de que perdamos nuestros recursos. Tenemos que conectarnos bien con la población joven, sobre todo la de las zonas rurales. Están migrando todos los días a las zonas urbanas y están perdiendo sus tierras. Trabajan en las zonas, están pasando a trabajar para las grandes superficies agrícolas porque pierden sus pequeñas tierras. Los productores de alimentos industriales son quienes más dañan, quienes más crean cambio climático porque carbon emulsion. They are the huge producers for the carbon los dioxide and grandes productores son responsables de gran parte de las emisiones. Por lo tanto, tenemos que hablar bien por qué los y las jóvenes migran y abandonan sus pueblos. Tenemos que hablar de ello. Esa es la solución para la justicia climática. Tenemos que saber cuál es la solución. Y la solución es la agroecología y la soberanía alimentaria. Tenemos que hablar con una voz global, con la voz global de los jóvenes rurales. Muchísimas gracias por estas reflexiones y estos puntos tan importantes. Jordan había preguntado algo en el chat, así que te voy a pedir, por favor, Jordan, que hagas tu pregunta y luego le voy a dar la palabra a Kio. Jordan, adelante. Gracias, Anisha. No puedo abrir mi vídeo, así que simplemente voy a leer la pregunta que había planteado. Tenía ganas de escuchar hablar sobre el papel de la juventud
con respecto a las grandes movilizaciones que ha habido en India con respecto a la OMC. Es un ejemplo de movilización política muy necesaria para que la juventud se implique con los diálogos de políticas públicas y con las negociaciones. Me gustaría que me respondieran y me contaran sobre estas movilizaciones en India. Muchas gracias, Jordan. Supongo que esa pregunta es para Chris, así que le voy a dar la palabra a Chris para que responda. Muchas gracias, Anisha. Las movilizaciones de campesinos en India. Bueno, el gobierno ha promulgado tres políticas que favorecen mucho a las corporaciones. Los campesinos y campesinas indios e indias llevamos mucho tiempo manifestándonos y la sociedad civil es muy importante en este proceso. La juventud ha desempeñado un papel muy importante y hemos logrado influir en las nuevas políticas en India. Las protestas siguen en marcha y, como saben, hace 3 días, durante una protesta, fueron asesinados 3 campesinos. La protesta sigue y hay organizaciones campesinas de todo el mundo que nos están apoyando. Espero que logremos tener una influencia en estas políticas que se están negociando y que afectan al cambio climático y benefician al sector corporativo. Nos quedan unos minutitos y le voy a dar la palabra a Kio Chandra. Por favor, preséntate y adelante. No problem, we all have these technical... Tranquila, todo el mundo. Please Todas go tenemos ahead. estos problemas técnicos hoy día. Gracias, Anisha. Solo quería compartir algunas ideas. Soy Kio Chandra, trabajo con Solidarity Confederations, que es una alianza y tiene 6 miembros de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, etc. Trabajamos con campesinos sin tierra y campesinos a pequeña escala. Trabajamos en la universidad, hacemos activismo medioambiental y también trabajamos con las trabajadoras domésticas de Camboya. Sabemos que la justicia climática no es un tema que afecte solo a los jóvenes. Los jóvenes solos no podemos abarcar, las jóvenes solas no podemos abarcar el tema. En mi región hay cientos de organizaciones dedicadas a este tema y internacionalmente estamos trabajando para colaborar con los grupos más marginalizados, como los trabajadores sin tierra. El objetivo es que se firme una declaración de los pueblos y que creemos una cumbre global. El 23 de septiembre va a tener lugar esta cumbre, el 23 de septiembre del 2021, y el objetivo es que haya un sistema alimentario justo y sostenible. La declaración se publicará el 16. En la cumbre, esta cumbre popular para sistemas alimentarios sostenibles, nos hemos organizado porque nos parece inaceptable que la cumbre de la alimentación de las Naciones Unidas se erija como
como voz sobre este tema cuando se está silenciando las voces de los pueblos y se está beneficiando los intereses de las corporaciones. Como el relator de Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación ha dicho, esta cumbre es una cumbre fallida que prioriza los intereses corporativos y no permite el derecho a la participación. La sociedad civil queda fuera y la transparencia está ausente. No hay una posibilidad real de participación de los pueblos y por eso estoy aquí hoy. Y también quiero invitar a todo el mundo a que apoye nuestra declaración popular sobre los sistemas alimentarios y la cumbre que tuvo lugar en septiembre. Voy a copiar el enlace a la declaración en el chat, así que les pido por favor que lean la declaración y que se planteen unirse. Gracias. Muchas gracias, Kio. Gracias por tus palabras tan poderosas y por concienciar con respecto a este tema tan importante. Las organizaciones del MSC, las organizaciones de la sociedad civil, han publicado una declaración sobre nuestra evaluación de la cumbre de los sistemas alimentarios. Esta declaración está disponible. Así que muchas gracias por tus palabras. Me temo que vamos a tener que clausurar el evento porque nos hemos quedado ya sin tiempo. Quiero darle las gracias a todo el mundo. Muchas gracias a todas las personas jóvenes que han hablado aquí hoy. Muchas gracias también al doctor Ruy López del Ministerio de Salud de México. Gracias por sus palabras. Gracias, Michael Fakri, que ha compartido su bienvenida. Y también gracias a los y las intérpretes. Vemos que los y las jóvenes tienen muchas experiencias, muchas situaciones, muchas voces y muchas soluciones para el cambio. Las organizaciones y la sociedad civil tienen que responder con soluciones holísticas a esta crisis multisectorial a la que nos enfrentamos. Nuestro futuro y las crisis no son inevitables. Las organizaciones de base que se organizan a través de la transición radical, a través de la soberanía alimentaria, es posible un futuro mejor para todos y para todas. Muchas gracias por estar aquí hoy y nos vemos pronto. Bye bye. Thank you so much. Bye. Thank you. Thank you. Wonderful. Thank you. Bye. See you. Thank you so much. Great.